Buen día, bienvenidos a Posdata. Es martes 13 de enero. Le tenemos las noticias. Por su presunta responsabilidad en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, un juez de control vinculó a proceso al director de protocolo del ayuntamiento y a un taxista, a quienes se acusa de filtrar información de la agenda del alcalde que fue determinante para que se cometiera el crimen. La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, explicó que el funcionario no era parte del movimiento del sombrero desde origen, pero aclaró que esto no es un cheque en blanco y no se aceptará la traición. El Cabildo de Morelia designó a José Pablo Alarcón Olmedo, primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, con el propósito de que haya continuidad en los resultados que ha obtenido la policía municipal bajo su mando. Tras la defensa al dictador Nicolás Maduro que han manifestado militantes de Morena, el alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar criticó la hipocresía con la que se conducen, ya que llaman a migrar al comunismo mientras disfrutan de los beneficios del capitalismo. Luego de conversar vía telefónica con su homólogo norteamericano Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó una incursión militar del vecino país del norte a territorio nacional y aclaró que los grupos criminales no son terroristas, de acuerdo con la Constitución del país. Para 2026, el gobierno del estado contempla disminuir el presupuesto destinado al Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, a fin de fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública, aunque aún se desconoce el monto que bajará. El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, afirmó que la Universidad Michoacana no ha administrado bien el presupuesto pleno que se le asignó desde 2025, ya que el gobierno estatal ha tenido que aportar al menos 120 millones de pesos adicionales. Más de 930,000 estudiantes de nivel básico regresaron este lunes a las aulas, luego de prácticamente 3 semanas del periodo vacacional decembrino. La Secretaría de Educación consideró histórico el hecho, ya que no hubo incidentes. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Posdata, periodismo responsable. Posdata. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de martes. Es martes, es 13 de enero y le tenemos lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán, como usted acaba de escuchar en el avance informativo. Así es que le invito a que él se quede con nosotros. Soy su servidor Carlos Monge. Somos Posdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted, le recuerdo, a través de Vox en el 103.3 de su FM. En Facebook nos encuentra como posdata.news. Y un saludo a usted que nos sigue también en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle que en esta mañana estamos arrancando a 8 grados, se siente fresca la mañana, se siente frío. Menos que ayer, por supuesto, que arrancamos a 6 grados, se acordará usted, estábamos pues en pleno frente frío 27, hoy ha disminuido un poco, estamos a 8 grados, nos dice el meteorológico que en el caso de Morelia va a ser un día nublado, vamos a tener temperaturas hasta los 20 grados, va a ser la temperatura más alta para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos pues con las noticias, mire. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo vinculación finalmente a proceso en contra de Josué Eulogio N., alias El Viejito, y Samuel N. Este último, recordará usted, director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan,
por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en agravio del presidente municipal Carlos Manso, ocurrido el pasado 1 de noviembre del 2025. A través de un comunicado se informó que durante la audiencia inicial y una vez que el Ministerio Público formuló la imputación, el juez de control valoró los datos de prueba presentados, determinando la vinculación a proceso de ambos imputados, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía General del Estado, se estableció que Samuel N., aprovechando el cargo que desempeñaba en la administración municipal, presuntamente filtró información relevante sobre la agenda, actividades y desplazamientos del alcalde el día de los hechos, en el marco de las actividades del Festival de las Velas, datos que habrían sido determinantes para el homicidio de Carlos Manso. Las investigaciones permitieron establecer que dicha información fue comunicada a José Eulogio N., quien presuntamente la compartió en un grupo de mensajería instantánea donde se planeaba el ataque. Ahí tiene pues usted estos detenidos en días pasados. Ayer finalmente fueron vinculados a proceso por presunta responsabilidad en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de Josué Eulogio N., alias El Viejito, un taxista, y Samuel N., quien se venía desempeñando como director de Relaciones Públicas y Protocolo en la administración municipal que encabezaba Carlos Manso y que se mantenía durante la administración de Grecia Quirós. Bueno, pues ahí lo que se señala por parte de la autoridad de la Fiscalía del Estado. Al respecto, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós García, explicó que el funcionario no era parte del movimiento del sombrero. Se refiere ella a este director de protocolo de nombre Samuel. Dice Grecia Quirós que él no estuvo de origen en el movimiento del sombrero, que llegó a la administración municipal de Carlos Manso, y aclaró que no hay un cheque en blanco en el movimiento del sombrero y que no se va a tolerar ninguna traición. La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós García, se pronunció tras las detenciones de presuntos implicados en el homicidio de Carlos Manso Rodríguez, entre los que se encuentra un integrante del ayuntamiento, al señalar que su administración no encubrirá a ningún servidor público y que se actuará conforme a la ley en caso de existir responsabilidades siempre que haya pruebas. En la entrevista se refirió a la detención del director de protocolo identificado como Samuel N. y precisó que no se trata de una persona que haya formado parte del movimiento desde su origen, sino que se incorporó al ayuntamiento después del triunfo electoral tras haberse desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados. Indicó que aunque inicialmente se le otorgó confianza y oportunidad de demostrar con trabajo, los hechos generaron molestia y preocupación dentro del gobierno municipal. Vuelvo a reiterar de esta persona, Samuel, pues es un tema de una traición de una persona que, vuelvo a reiterar, no pertenecía al movimiento, que quede bien claro, porque están tratando de voltear las cosas diciendo que entonces ahora todos los servidores públicos son traidores, ahora todos los servidores públicos que están en el ayuntamiento, que qué ejemplo les vamos a dar a la ciudadanía. También que quede claro que el tema que tenga que ver con cualquier persona, así pertenezca al movimiento, no va a haber encubrimiento de mi parte. Quien tenga que caer, quien tenga que pagar hasta las últimas consecuencias, yo voy a ser la primera que va a estar a favor de ese tema, siempre y cuando haya pruebas de ello.
Explicó que en el caso de Yesenia Méndez, también funcionaria municipal, se trató de un citatorio para declarar, como ha ocurrido con otros trabajadores del ayuntamiento, con el objetivo de conocer su situación en los hechos que pudieron estar involucrados, y aclaró que se respetará la decisión personal que ella tome. Y que cualquier cosa que ya sea bueno o sea malo lo van a utilizar para desprestigiar este movimiento. Eso ha quedado claro, quedó claro desde el momento que Carlos dejó de existir y que su servidora decidió tomar este puesto y este lugar. Saben lo criticado que ha sido, saben lo juzgado que ha sido. Sin embargo, que yo creo que lo más importante siempre es el respaldo ciudadano. Y en el tema de la compañera Yesenia, yo no he tenido la oportunidad de acercarme a ella, me pidió unos días para retomar, yo creo que fue un ataque hacia su persona. Sin embargo, yo voy a respetar la decisión que ella decida tomar, si es quedarse a trabajar o darse un tiempo. La presidenta municipal reiteró que su gobierno ha mantenido disposición para colaborar con la Fiscalía, el gobierno del estado y el gobierno federal, y que no se protegerá a nadie, pertenezca o no al movimiento, si se comprueba alguna responsabilidad. Finalmente, Grecia Quirós señaló que su administración continuará trabajando y atendiendo a la ciudadanía. Bueno, pues ahí lo que señala Grecia Quirós, molesta porque señala que pues pareciera que hay un interés, así lo deja ver ella, de voltear las cosas, dice, y señalar hacia el interior de la administración de Carlos Manso, pues todo esto que terminó con su vida por presuntas traiciones. Pero pues habrá que destacarlo que hasta el momento las investigaciones, si todo lo que en este momento la autoridad ha señalado como presuntos responsables se convierten en una realidad, se tienen todas las pruebas pertinentes y así se determina que son responsables los que están ahora como presuntos, bueno, pues entonces no habrá manera de dejar de señalar esta situación, que hubo personas cercanas a Carlos Manso que pudieron participar en la preparación de su asesinato. En este momento están detenidos 7 de sus escoltas de su primer círculo, uno más que se encuentra prófugo, que era el jefe de todos estos. Pues se han mandado llamar cuando menos a otros funcionarios a declarar, como el caso de Yesenia Méndez, que pues además, como ayer lo comentábamos aquí con usted, pues de manera extraña, pues su ficha de detención se publicó en el Registro Nacional de Detenciones y resulta sorprendente porque regularmente cuando se detiene a una persona, luego lo que pasa es que se tarda en aparecer en el Registro Nacional de Detenciones, y en este caso fue al revés. Fue muy rápido el que Yesenia Méndez Rodríguez apareciera en el registro, en esta ficha que se hace de las personas que son detenidas. Y bueno, pues aquí viene todos los datos. Aquí está todavía este documento. Dice autoridad que efectuó la detención, por ejemplo, y señala que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, la federal. Autoridad que lo tiene a su disposición, dice Fiscalía MP Común, Fiscalía General del Estado de Michoacán, Agencia del Ministerio Público, Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo. Y así va dando los detalles, también el lugar de la detención, dice aquí, Entidad Federativa Michoacán, Municipio de Demarcación Territorial Uruapan, Localidad Uruapan del Progreso, Colonia Centro, calle Despacho de la Presidencia, calle García Ortiz, frente a la calle Portal Aldama, etcétera. Aquí toda la información de esta ficha de detención de Yesenia Méndez Rodríguez, que no deja de sorprender, y que bueno, la molestia tanto de Yesenia, que ayer aquí le planteábamos, como de Grecia Quirós, pues en todo caso tendría que ser contra la autoridad. Es la autoridad la que publicó esta detención. Ya el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que no se trató de una detención, que simplemente se le pidió que acudiera a declarar y que nunca estuvo detenida, pero está la ficha.
y con esa ficha algunos medios de comunicación pues la dimos a conocer. Otros medios, sobre todo nacionales, habrá que decirlo, bueno, pues sí construyeron unas novelas prácticamente a raíz de esta detención sin mayores elementos, habrá que decirlo, lo que evidentemente también ha causado molestia no solo en Yesenia, sino en Grecia Quirós, porque dice Grecia, pues pareciera que hay un interés en voltear las cosas, pero no perdamos de vista algo, las líneas de investigación, en el caso del asesinato de Carlos Manso, digamos la primera y en la que más se ha trabajado o se ha apuntado la posibilidad de que así sea, es el crimen organizado. La otra línea de investigación tiene que ver con alguna participación de políticos por intereses electorales, que también se ha manejado esa situación, y ahora con esta tesis de voltear las cosas hacia el interior del ayuntamiento de Uruapan, y en todo caso del movimiento del sombrero, pues podría hablar también de traiciones por un conflicto interno contra Carlos Manso. Y ahora pues son tesis, estas son líneas de investigación que se van a seguir. Lo que sin duda pues ha en algún momento, en alguna dimensión, despresurizado el señalamiento que había en contra de Ignacio Campos, Raúl Morón y Leonel Godoy. Aunque vale la pena decirlo que tanto Grecia Quirós como el hermano de Carlos Manso, Juan Manso, han insistido, igual que el diputado del sombrero, Carlos Bautista Tafoya, que tienen que indagar de fondo en los temas político-electorales, porque ellos ven a políticos como presuntos responsables y han repetido el señalamiento que hizo Carlos Manso de que se sentía amenazado por estos tres personajes: Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan, Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, y estos dos personajes que ahora están muy cercanos al tercero que fue señalado, Raúl Morón Orozco, senador de la República actualmente, y uno de los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán. Así las cosas con pues este giro, estas investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de Michoacán, con apoyo también de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional que encabeza Omar García Harfuch. Le diremos cómo va evolucionando el tema. Déjeme decirle también que este martes se va a poner complicado Michoacán, y la capital no va a ser la excepción por motivo de bloqueos que va a realizar el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Dicen ellos que van a llevar a cabo una jornada de memoria, resistencia, lucha y dignidad de los pueblos indígenas. Y estipulan que por acuerdo de Asamblea General de las autoridades tradicionales iniciarán el año luchando. Y esa lucha la van a trasladar a la toma de carreteras este martes a partir de las 9 de la mañana. ¿Cuáles son los puntos que señalan ellos que van a tomar? Se los comento para que usted esté alerta. La carretera Cherán-Zamora la van a bloquear a la altura de Carapan. Van a tomar también la carretera Cherán-Uruapan en Paracho. La autopista Morelia-Lázaro Cárdenas la van a bloquear en Taretan. La carretera Pátzcuaro-Salvador-Escalante lo harán en Santa Clara del Cobre. Morelia-Zacapu a la altura de Santa Fe de la Laguna. Y aquí en Morelia van a bloquear el ramal Camelinas. Ya lo han hecho para que usted pues lo tome en cuenta, estos 6 bloqueos que van a realizar los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán a partir de las 9 de la mañana. Dicen ellos, exigimos respeto a los procesos de autonomía de Opopeo y el Calvario, no a la criminalización de la lucha por el derecho humano al agua en San Miguel del Monte. Basta de simulación en el Plan Michoacán, Plan Lázaro Cárdenas, Plan de Justicia Purépecha, Plan de Justicia Otomí, y Matlacinca, y el Plan de Justicia Afromexicano.
cumplimiento a los acuerdos con el gobierno federal y estatal. Exigimos seguridad, paz y justicia para las comunidades indígenas, y firma el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Tómelo en cuenta, 6 bloqueos aquí en Morelia en estricto sentido, pues va a estar grave el bloqueo a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana en el ramal Camelinas. No dicen a qué hora terminarán los bloqueos. Tómelo usted en cuenta. Ayer el Cabildo de Morelia designó también a José Pablo Alarcón Olmedo por unanimidad como el primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, con el propósito de que haya continuidad en los resultados que ha obtenido la Policía Municipal bajo su mando y ponerse también en sintonía con el diseño de seguridad federal. El Cabildo de Morelia aprobó el nombramiento de Pablo Alarcón Olmedo como titular de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, tras la votación este 12 de enero de la terna que integraron Isaac Holguín Guerrero y Anabel Rubira Vidrio. Durante la exposición del tema, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar señaló que la designación busca dar continuidad a los resultados obtenidos por la Policía Morelia, bajo el compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en el municipio. Me permito informarles que con la finalidad de dar continuidad a los trabajos y buenos resultados que hasta ahora se han obtenido a través de la entonces Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y de la propia Policía de Morelia, y con el compromiso y firme convicción de mejorarlos en favor de las morelianas y morelianos que habitamos nuestro municipio, la terna que se propone se conforma por José Pablo Alarcón Olmedo, Anabel Rubira Vidrio y de Isaac Holguín Guerrero. Ante la propuesta, la regidora priista Edna Martínez Nambo consideró que los procesos de asignación en materia de seguridad deben apegarse a estándares de claridad y transparencia. No juzgaré la legalidad del nombramiento que hoy se discute, pero considero necesario dejar asentado que los procesos de transición, designación provisional y nombramiento definitivo en materia de seguridad pública deben observar no solo el cumplimiento mínimo de la norma, sino también estándares más altos de claridad, oportunidad y comunicación institucional. En la misma sesión se ratificó a Oshira López González, Ana Isabel Galván Merino, Marta Mendoza Heredia, Dulce María Soto Correa, Alejandra Ramírez Moreno, Felipe de Jesús Lleneras González, José Manuel Merino Silva, Lucero Barriga Camacho, Ivania Itzú Rojas Patricio y Carlos Hernández López como jueces cívicos municipales de la nueva Corte Municipal. Este órgano dejará de estar bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para pasar al control de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Y tras la defensa al dictador Nicolás Maduro que han manifestado algunos militantes de Morena, el alcalde capitalino Alfonso Martínez criticó la hipocresía con la que se conducen, ya que llaman a migrar al comunismo mientras ellos disfrutan de los beneficios del capitalismo. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se posicionó públicamente sobre la detención de Nicolás Maduro Moros el pasado 2 de enero en su residencia de Caracas y señaló que mientras Morena defienda a un dictador, él expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Ellos defienden a un dictador, yo defiendo o alzo la voz o me atreví a expresar mi solidaridad con los venezolanos, con el pueblo, la gente que hoy tiene que sacar cita para ir al supermercado a surtir su despensa, porque Venezuela estaba muy cerquita de alcanzar ya el nivel de pobreza y de todo lo que sucede en Cuba. Martínez Alcázar criticó a los morenistas que defienden la dictadura de Nicolás Maduro y los llamó hipócritas al pedir migrar hacia el comunismo mientras disfrutan de los beneficios del capitalismo como productos de marcas internacionales, viajes y atención médica en Estados Unidos de Norteamérica. Y mientras muchos hipócritas de Morena compran propiedades en Houston, nacen sus hijos en Estados Unidos en el capitalismo y van de compras a Estados Unidos en el capitalismo, no, y se atienden
médicamente en Houston, en los mejores hospitales, no van a Venezuela más que a apoyarles con petróleo, a Cuba con petróleo, a Venezuela le apoyaban de otras formas, en las elecciones, por ejemplo. El alcalde de Morelia subrayó que su postura busca defender las libertades y la democracia en América Latina y advirtió que quienes respaldan dictaduras en el extranjero pretenden instalar un régimen similar en México. Yo haría un llamado a los integrantes de Morena, que no sean hipócritas y mentirosos y que no defiendan a dictadores, o los defienden, porque entonces sí están queriendo instalar una dictadura en México. Eso es lo que les preocupa y hasta ahí la dejo. Finalmente, Martínez Alcázar reiteró que México debe mantenerse como un país libre y soberano, defendiendo su democracia tanto de amenazas externas como de los enemigos internos. Bueno, pues ahí la crítica de Alfonso Martínez, me parece que le asiste la razón en esta crítica. Recuerda de algunos que han ido a Estados Unidos para que sus hijos nazcan allá. Y bueno, si usted hace poquilla memoria, pues se va a acordar que uno de esos es el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que recientemente también pues lo han evidenciado pues en tiendas de lujo, calzando los tenis más selectos y más caros de este planeta, que suelen costar pues arriba de 20,000 pesos un par, y pues que sorprendentemente su papá hablaba de que pues no quisiéramos tener más de un par de zapatos, ¿se acuerdan? Y que decía que con unos zapatos bastaban y que con 200 pesos en la cartera se podía vivir, y bueno, una sarta de barbaridades, para no decir otra cosa, que decía este cuate, esta persona pues de lo más corrupto, el presidente más corrupto que ha tenido México. Y bueno, se refiere a él, evidentemente, Alfonso Martínez, con este ejemplo, a su hijo José Ramón, que pues fue y tuvo a su hijo allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que se la ha pasado viajando por todos lados, que nadie sabe de qué la gira, a qué se dedica, a qué trabaja. Los otros hijos, que se acuerda usted cuando llegaron al poder, decían pues que ellos odiaban el nepotismo, que jamás serían parte de un gobierno donde su papá fuera el presidente, que lo tenían muy hablado, hicieron hasta promocionales de eso, y luego estuvieron incrustados en el gobierno. Decía López Obrador que nada más eran representantes honorarios de algunas obras, pero bueno, hoy las investigaciones que hay pues hacen una sospecha enorme. Hay presuntas evidencias que los ponen pues en una red de corrupción del gobierno de López Obrador y que los lleva a viajar pues por todo el mundo, porque no hay otra explicación productiva de parte de ellos, adicional a su chocolatera que nació también en el gobierno de su papá, pues de donde hayan ellos construido un patrimonio. Pero hoy viajan todos por todo el mundo sin problema alguno. Y son de los comentarios, son de los personajes. Otro, Gerardo Fernández Noroña, ¿se acuerda cómo criticaba? Y bueno, pues no va a vacacionar a Venezuela, no. Va a Europa, ha ido a Estados Unidos, se va a Roma, pero no va a Venezuela a vacacionar. No va tampoco a Cuba. Esa es la serie de contradicciones que retoma Alfonso Martínez, lo deja muy abierto, pero bueno, le ayudamos aquí con algunos personajes, con algunos nombres de estos que llama Alfonso Martínez hipócritas de Morena. Y tras la conversación telefónica que tuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con su homólogo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, aseguró que está descartada cualquier intervención militar del vecino país del norte a territorio nacional y reconoció que siempre existirá esa pretensión de parte de los Estados Unidos de Norteamérica, pero que no se va a permitir. En conferencia de prensa aclaró que la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo para justificar una intervención extranjera, así lo dijo. Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, siempre decimos que no es necesario,
que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que además pues hay colaboración que está funcionando, entonces que no es necesario. Entonces fue receptivo, escuchó, dio su opinión y quedamos en seguir trabajando. Con todo respeto, señora presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. Digamos que quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así, porque pues lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento, eso siempre lo hemos manifestado. Nosotros no estamos de acuerdo, nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido, la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. Bueno, pues ahí está este polémico tema entre Donald Trump y sus amenazas a México y lo que refiere la presidenta Claudia Sheinbaum. Veremos cómo evoluciona este tema y le mantendremos al tanto porque las advertencias de Donald Trump pues son insistentes en medios de comunicación o en conferencias de prensa que luego da y señala que va a mandar, que está alistando sus tropas para mandarlas a acabar con los cárteles mexicanos de las drogas, porque dice él que son los que gobiernan en México y porque argumenta que la presidenta les tiene miedo y que entonces pues él va a mandar a sus tropas porque para él sí son terroristas. El que vengan y truenen un coche bomba en el centro de una población, bueno, pues sí es terrorismo. El que te tengan todo el tiempo asustado en una población temerosa de generar riqueza, de producir por temor a las extorsiones, pues en muchos sentidos califica como terrorismo. Pero bueno, dice la presidenta que no, que según ella, lo que estipula la Constitución, no hay terrorismo. Aquí ya lo habíamos leído en alguna ocasión, el artículo completo y pues los elementos que tiene hoy la ley en nuestro país, pues ataques como este del coche bomba, pues sin duda es terrorismo. Y acá dicen que no, porque no hay un interés ideológico y una serie de situaciones más que están en el derecho internacional, pero que en México no se estipula. Dice de todas maneras la presidenta que no está considerado el crimen organizado como terrorista. Donald Trump dice que sí. Y ahora la otra advertencia de Donald Trump es que ya no se le regale absolutamente nada a Cuba a propósito del petróleo que le sigue regalando México a Cuba y que el cálculo en dinero que se le ha enviado a Cuba del 2023 a la fecha, poco más de 2 años, pues suma ya más de 6,000 millones de dólares. Veremos hasta dónde llegan las amenazas de Donald Trump. Así empezó con Venezuela, ¿se acuerda? Y aquel Nicolás Maduro se envalentonaba y retaba, y bueno, pues Nicolás Maduro ya está preso en Estados Unidos de Norteamérica. Para este año el gobierno de Michoacán contempla cerca de 1,400 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Municipal, conocido también como el FAISPUM, que se integra con el equivalente del 5% del Fondo de la General de Participaciones que corresponden a Michoacán. El secretario de Finanzas, Luis Navarro, explicó que en enero se abrirá la primera ventanilla para recibir las propuestas de los municipios que buscan acceder a los recursos.
se aplicará igual como otros años, serán 3 ventanillas, la primera será en el mes de enero, seguramente la segunda en el mes de marzo y la última se la estará viendo por el mes de mayo aproximadamente. O sea, el FAISPUM y el Fortapaz se ha condicionado a que estén al corriente del 3% de la nómina. Si bien no lo liquidan al 100%, por lo menos que se haya esa intención de pago mediante un convenio en donde se comprometan ellos a pagarlo en el tiempo que está estipulado en la ley de ingresos. 26, el gobierno de Michoacán contempla además disminuir el presupuesto destinado al fortalecimiento para la paz, este fondo importante que viene a la baja. Dice el secretario de Finanzas que el objetivo es fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública, aunque aún se desconoce en concreto el monto en que bajará. Para 2026 se prevé una disminución en el monto que se asigna al Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, Fortapaz en Michoacán, ya que se optó por fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, anunció el secretario de Finanzas y Administración Luis Navarro García, quien no precisó el presupuesto que se destinará a dicha estrategia, luego de que el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, aseguró que los recursos aumentarían. Navarro García aclaró que la disminución ya se refleja en el presupuesto que ejercerá esta área en 2026, cuando dispondrá de 744 millones de pesos, casi la mitad de los 1.357 millones del 2025. Aclaró que no existe obligación legal para dispersar recursos a los municipios, ya que el programa se creó en esta administración. Ustedes ven los presupuestos del Poder Judicial, si ven el presupuesto también, por ejemplo, de los penales, del secretariado, o sea, aumenta sobre un 10-12% en su conjunto, pero el secretariado sí tiene una reducción importante que efectivamente le va a pegar al Fortapaz. A ver, el Fortapaz, hay que decirlo, el Fortapaz es un programa que se inició en este gobierno, pero que no hay una ley, no estamos obligados a dispersar el recurso a los municipios. Explicó que los primeros años de este gobierno, el recurso se utilizó en equipamiento, botas, armas, motocicletas, patrullas y cámaras de videovigilancia, así como en programas para prevenir el delito mediante la instalación de canchas deportivas. No obstante, aclaró que ahora se busca fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública, ya que con su presupuesto tuvo que asumir y pagar deudas por sentencias judiciales que heredó de otras administraciones, entre ellas una de 1.830 millones de pesos. Y ahorita lo que estamos fortaleciendo es la Secretaría de Seguridad Pública, que traía un presupuesto, digamos, muy injusto, que inclusive, también hay que decirlo, todos aquellos problemas que nos heredó la administración anterior, de pago de sentencias por muchos recursos. Digo, tan solo recuerdo de un par de empresas, eran sobre 1.830 millones, lo que tuvimos que pagar, que se le cargaba a la Secretaría de Seguridad Pública. Recordó que en el mismo presupuesto, la Secretaría de Seguridad Pública debe asumir también el aumento al salario de los policías que se ha incrementado durante los últimos 2 años, luego de una década en la que se mantuvieron con el mismo monto salarial. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Además, el secretario de Finanzas, Luis Navarro, afirmó que la Universidad Michoacana no ha administrado correctamente el presupuesto pleno que se les asignó para el 2025, ya que el gobierno de Michoacán tuvo que aportar al menos 120 millones de pesos adicionales para que pudieran cerrar el año. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, afirmó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no ha administrado bien el presupuesto pleno que se le asignó por primera vez en 2025, ya que el gobierno estatal ha tenido que aportar cerca de 120 millones de pesos adicionales para cumplir con la parte que le correspondía a la institución educativa a fin de recibir recursos de la Federación. En entrevista, consideró que la Casa de Hidalgo tendría que haberse sujetado el equivalente al 4.5% del presupuesto total del Estado, que en 2025 fue de cerca de 4.452 millones de pesos, pero no lo hicieron, por lo que el Ejecutivo Estatal puso un monto adicional.
Ya con todo lo que se le tuvo que dar adicionalmente, rebasa ese 4.5%. Lo que pasa es que ellos no hicieron bien la administración del recurso para ajustarse a ese 4.5%. Si ellos gestionan recursos extraordinarios en la federación y se requiere un par y paso, que es lo que normalmente pide la federación, ellos de su fondo, de su bolsa, de su 4.5%, debieron de haber puesto ese recurso. Y nos tocó como gobierno del Estado darles un recurso adicional. El funcionario explicó que el Estado aportó recursos adicionales en 2 momentos. Uno, al inicio de año, ya que requería cerca de 80 millones, y otro cerca de 39 millones de pesos para cumplir con otros convenios, por lo que consideró que de nada ha servido fijar un porcentaje presupuestal, ya que no lo respetan y lo rebasa. Al principio de año por ahí hubo un recurso, un primer convenio, no me acuerdo exactamente la cifra, pero eran sobre 70 millones, más o menos, 70, 80 millones. Y hubo un segundo convenio donde la aportación del Estado eran sobre 39 millones de pesos aproximadamente. Pero ese recurso ellos debieron de haberlo, digamos, respaldado con su 4.5%. Entonces, desde mi punto de vista, pues de nada sirve entonces fijarle ese porcentaje si van a estar rebasando ese porcentaje. De acuerdo al presupuesto de egresos aprobado por el Congreso para 2026, la Casa Hidalgo dispondrá de 4.854 millones de pesos, lo que el titular de Finanzas consideró suficiente para que atienda sus necesidades, al señalar que rebasa cualquier monto aprobado antes. Bueno, lo que pasa es que yo creo que si tú ves el histórico del presupuesto, el 4.5 respaldaba cualquier presupuesto. No sé si me explico. Tendría que ser suficiente. Totalmente. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está la crítica de Luis Navarro. No es la primera vez que hace una crítica al manejo financiero en la Universidad Michoacana. Vamos a ver qué posición asume la rectora, Yaraví Ávila, al respecto, a ver si responde o se queda callada en otros momentos. Luego, las instancias que dependen del dinero público y de la decisión del Estado y que saben que requieren de un apoyo adicional en algún momento, pues prefieren guardar silencio y evitar una confrontación, lo cual también es comprensible. Vamos a ver qué decide hacer la rectora sobre este caso, porque es un señalamiento pues importante y de alguna manera grave, porque entonces no hay presupuesto pleno. Desde el momento en que te falta dinero para cerrar un año, pues no hay presupuesto pleno. Nosotros aquí ya lo habíamos platicado con usted, ¿se acuerda? Tal no hay presupuesto pleno que en este momento hay personas que ya se jubilaron, hay deudos incluso ya de quienes se jubilaron, se pensionaron y no han recibido prestaciones que les correspondían a su esposo, a su esposa, a su padre, a su madre, que ya falleció y que la universidad, por ejemplo, sigue debiéndoles ese tipo de derechos, como el de marcha que se le conoce, y algunos otros. Y entonces, tal no hay un presupuesto pleno que la universidad no ha podido ponerse al corriente de todas esas situaciones. Alguna vez lo explicó aquí la rectora Yaraví Ávila, dijo, no podemos hacerlo, cometeríamos una irregularidad y vamos a tener que generar ahorros para irles pagando paulatinamente. Palabras más o menos así lo explicó. Pero este señalamiento que hace Luis Navarro es grave, porque entonces la michoacana, que no ha pagado eso que le comento, por lo menos no la totalidad, le han ido avanzando, han ido abonando, digamos, a esta deuda que se tiene con pensionados y jubilados, con algunos que incluso ya fallecieron, y está la deuda con los hijos, con la esposa, con el esposo. Bueno, adicional a eso que le han ido avanzando, pero no han liquidado, no pudieron salir avantes en el 2025. Y dice Luis Navarro que debieron hacerlo porque tienen un presupuesto pleno. Vamos a ver si al respecto fija postura en los siguientes días la rectora Yaraví Ávila, que por cierto, ayer rindió informe de labores ante el Consejo Universitario. No hubo convocatoria a medios, subieron una transmisión solamente en redes sociales de lo que fue su informe y hasta ahí quedó. Vamos a ver si también la invitamos en los próximos días a platicar para conocer estas dos cosas. ¿Cuál es el balance
en síntesis de lo que les presentó al Consejo Universitario de este año de labores. Y pues, ¿qué pasa con el concepto de presupuesto pleno? Porque ella ha defendido que sí lo es. Entonces vamos a ver si es o no es, si recibieron dinero extraordinario o no, o en sus cuentas es lo que les correspondía. En fin, un tema interesante luego de la crítica que les hace el secretario de Finanzas. Ayer también, con una inversión de 40 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez entregó a la secundaria técnica 168 en Villas del Pedregal, bueno, pues obra donde pues acabaron, dice el gobernador ayer en su mensaje, con la escuela de palitos que significaba todavía, o que venía trabajando todavía esta escuela secundaria técnica 168. Además, le dio la bienvenida a la comunidad estudiantil en su regreso a clases. Con una inversión de 40 millones de pesos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, entregó la secundaria técnica número 168 en Villas del Pedregal, que trabajaba en aulas de palitos, pero que ahora atenderá en aulas de espacios adecuados para más de 800 estudiantes y permitirá cubrir la demanda educativa en la zona, evitando que los jóvenes tengan que desplazarse por largos trayectos. Al dar la bienvenida a la comunidad escolar y entregar la obra, Ramírez Bedoya anunció que Michoacán será el primer estado de la República en contar con becas económicas universales para estudiantes de todos los niveles educativos como primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Michoacán será el primer estado del país, fíjense, que va a tener becas en todos los niveles educativos, universales. Asimismo, el mandatario estatal anunció la construcción de 2 canchas de fútbol 7 con pasto sintético que se sumarán a las áreas de talleres técnicos, cooperativa, usos múltiples y salones educativos de la nueva secundaria. Les vamos a construir, miren en la pantalla, 2 canchas de fútbol 7 con pasto sintético, Así va a quedar. Finalmente, Ramírez Bedoya destacó la próxima conexión de Villas del Pedregal con el segundo anillo periférico, obra que enlazará la tenencia de San Nicolás de Obispo con el fraccionamiento, mejorando la movilidad y el acceso a la zona. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Fernando Salgado. Bueno, pues les anunció estas 2 canchas de fútbol 7. Acuérdese usted, no pierda de vista este dato, ya por ahí vamos pronto a tenerle más detalles. 2 canchas que construyeron iguales acá en la Federal 2 de Morelia, acá por el zoológico, frente al zoológico. Ellos presumieron, el gobernador Alfredo Ramírez y Rogelio Zarazúa, que le invirtieron 10 millones de pesos a 2 canchas de fútbol 7. 10 millones de pesos. Ya hemos logrado contactar con una empresa que se dedica a hacer este tipo de canchas. Estamos por tener toda la información y le voy a platicar. Yo le decía que difícilmente una cancha de esas, difícilmente cuesta 2 millones. Difícilmente cuesta 2 millones. En los primeros intercambios que hemos tenido ahí para un presupuesto, ahora que ha empezado el año, pues la verdad es que difícilmente va a alcanzar 2 millones de pesos el que una empresa especializada en este ramo, que construye en México canchas de fútbol 7 o de fútbol rápido, etcétera, que son especialistas, difícilmente se gastan 2 millones. ¿Cómo el gobierno, que tiene la manera de licitar y encontrar la mejor oferta, cómo es que se gastaron 10 millones de pesos? Eso fue lo que ellos presumieron en su evento. 10 millones de pesos, 2 canchas de fútbol rápido. Bueno, si así se inflan, como se presume, como se sospecha, si así se inflan presupuestos para una cancha de fútbol 7, no me quiero imaginar lo que pueda suceder con un teleférico. No me quiero imaginar lo que pueda suceder con otra obra que implique más decenas o incluso centenas de millones de pesos. 2 canchas, 10 millones de pesos.
Bueno, ya le platicaré con datos contundentes oficiales de una empresa de qué tamaño puede costar, cuál es el precio que puede tener el construir una. Pero suena absurdo que una cancha de fútbol 7 cueste 5 millones de pesos. ¿Usted qué opina? Y mire, déjeme informarle también que la secretaria de Educación, Gabriela Molina, anunció que luego de 3 semanas de vacaciones, el regreso a las aulas en Michoacán alcanzó una dimensión histórica porque se reincorporaron 930,000 estudiantes en los 113 municipios del estado. Durante el arranque oficial, la funcionaria destacó que el regreso se da de forma gradual en los niveles media y superior, mientras que en educación básica ya se encuentran en operación miles de planteles. De manera histórica están regresando, 930,000 alumnos, están regresando a clases 930,000 alumnos. Lo digo histórico porque logramos iniciar muy bien el año en los 113 municipios. Gradualmente se integra media superior y superior, pero hoy dando la bienvenida a este año, no de inicio de ciclo escolar, pero sí a un año administrativo nuevo, el 2026, donde vienen programas muy importantes en el marco del plan. Más asuntos educativos, el coordinador y formador de vida de la UBAC, José Jesús Castellanos, habló de la relación estrecha que existió entre Don Vasco de Quiroga y la medicina. Explicó que por ello la institución educativa, la UBAC, ofrece licenciaturas también en el área de la salud. Formación UBAC. Don Vasco de Quiroga y la medicina tienen una relación muy estrecha gracias a su pertenencia a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Esta institución no solo protegía a los peregrinos en Tierra Santa, también fundaba hospitales en las rutas de viaje, lo que permitió a Don Vasco adquirir experiencia y una visión más amplia sobre la atención a los enfermos, explicó José de Jesús Castellanos, coordinador de formación y vida de la Universidad Vasco de Quiroga. Como bien sabemos, Don Vasco tiene muchas facetas de desarrollo y uno de ellos es el aspecto de la medicina. Buscó la salud biopsicosocial, a salud del alma, salud de la mente, salud del cuerpo y salud social. Entonces estas dimensiones que podríamos llamar de una medicina integral las desarrolla Don Vasco de manera ejemplar. Cuando llega a la Nueva España y al observar la miseria de los indígenas, no solo actuó como juez y gobernante en su calidad de oiró, sino que funda los pueblos hospital. Estos pueblos hospital tienen esa doble dimensión de hospitalidad y de atención a los enfermos, a los desvalidos. La UBAC se inspira en el humanismo de Tata Vasco para formar profesionales comprometidos con el bien común y la salud. Voy a hacer una breve pausa, regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana.
o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. Estamos de regreso, gracias por nosotros y vamos a ver lo que sucede en el ámbito de la seguridad en Michoacán con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Tierra Caliente, en Apatzingán, y es que las autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos sin vida, con huellas de violencia, todos ellos del sexo masculino, en un predio cerril de la comunidad del Guayabo. Un reporte ciudadano fue el que alertó a la policía de que un costado de una terracería se comunica de dicha población hacia el alcalde. Estaban 6 hombres ejecutados, por lo que de inmediato se movilizaron policías y soldados, mismos que al revisar el área confirmaron que se trataba de un múltiple homicidio y dieron aviso a la fiscalía, sin que hasta el momento se haya revelado la identidad de las víctimas. No se descarta que los fallecidos pudieran ser 6 personas, 4 adultos y 2 menores que fueron privados de su libertad recientemente en Buenavista, Tomatlán, y por quienes incluso el día de ayer por la mañana se registró una manifestación y bloqueo carretero en el acceso a Buenavista. Sin embargo, esta situación habrá que esperar un tanto a que avancen las investigaciones para confirmar las identidades. Comentarte que en este mismo tenor, Carlos, horas después, ya durante la tarde, se reportaron otros bloqueos también en la misma Tierra Caliente, por la forma en la que se registraron estos cierres carreteros. Fuentes de inteligencia no descartan la mano de un grupo criminal detrás de esta movilización que aprovechó la situación del múltiple homicidio para manifestarse en contra de las fuerzas del orden por los constantes operativos en la región. En tanto, en Uruapan, empistolados irrumpieron a un domicilio y ultimaron a un hombre para después escapar. Los hechos se registraron en la colonia Valle de San Pedro. El ataque tuvo lugar en un inmueble de la privada Isaac Newton, hasta donde acudieron paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del ciudadano. De él no se reveló su identidad, es una persona entre 35 y 40 años de edad. Finalmente, también informarles que en el municipio de Puruándiro, un elemento de la policía municipal resultó lesionado y una patrulla presentó daños luego de una agresión armada. Esto en la comunidad del Pueblito. Los uniformados realizaban labores de vigilancia preventiva cuando le marcaron el alto a una camioneta de la marca Denali de color negro. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y desde el interior se realizaron disparos en contra de los uniformados. En su intento de escape, la camioneta impactó contra una patrulla y arrolló, dejando lesionado al policía Jorge Alfredo J., de 38 años de edad. Él fue auxiliado por sus compañeros y posteriormente trasladado a un hospital. Estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y con esto nos vamos por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente y productivo martes. Por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.